Hola chicos, buenos días. Les saluda la miseria una vez más para hacerles llegar la clase correspondiente a esta semana. Chicos, antes de iniciar, solamente mencionarles que el día de hoy vamos a finalizar con las clases, con los repasos correspondientes pues al mes de enero. Recordemos que estas semanas de repaso del mes de enero pues constituían a dar como una retroalimentación de las clases anteriores que ya habíamos tenido. El día de hoy nos toca retroalimentar ciclo celular y meiosis. Y bien, chicos, esta es nuestra última clase, como les mencionaba, y por lo tanto vean hasta el final del video, ahí se indica lo que tienen que hacer. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar. El ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular es una etapa en la cual todas las células pasan para que puedan dividirse. Entonces, dice, en los organismos pluricelulares las células son unidades fundamentales igualmente nuevas y deben ser reemplazadas las células, se deben reemplazar las células pues que se van a morir, ¿no? Manteniendo la característica morfológica de cada individuo y cada uno de sus tejidos. Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantemente se van a dividir, permitiendo la formación de nuevas células. Entonces, este ciclo ayuda a que las células se dividan, ayuda a que el ser humano, el organismo vivo, vaya a crecer, vaya a desarrollarse, porque al dividirse, al multiplicarse, van a ayudar pues en su crecimiento. Pero vamos a ver lo siguiente. Recuerdan que yo les había mencionado que este es el ciclo celular de una célula sana. Sin embargo, cuando el ciclo celular está en proceso de división, de crecimiento, de desarrollo, se va a alterar, este proceso se altera, entonces se denomina cáncer. Las células van a proliferarse desmedidamente, van a crecer aceleradamente y pues eso va a constituir a la formación de un tumor, si es en un solo tejido. Pero si se ramifica hacia otros tejidos, como observamos, va a tomar la forma de cangrejo y se le va a denominar cáncer. Muy bien, el ciclo celular tiene pues varias etapas que nosotros vimos en el momento de las clases. Tiene una etapa en el cual, en la etapa llamada crecimiento, ya que lo corresponde pues es la etapa del desarrollo, lo comprende la etapa G1, la etapa S y la etapa G2, y también la etapa de división, que lo constituye la etapa M o mitosis. Bien, entonces en la etapa G1 las células se agrandaban y formaban nuevas proteínas. Hay algunas células pues que van a pasar después del G1 a la G sub 0, y este es un punto de restricción y aquí la célula decide que ya no sigue. Por ejemplo, los miocitos y las neuronas, las cuales no van a entrar nunca a un periodo de división. Está la etapa S, donde se duplica el material genético, y la etapa G2, donde ya la célula se prepara para dividirse. Aquí están las fases, está la interfase, ya que es la primera etapa. Dentro de la interfase está el periodo pues G1, está el periodo S y el periodo la etapa G2. Aquí están sus características de cada etapa. Ya dice, en G1 incrementa su volumen, duplica sus organelas, sintetiza proteínas. En el periodo S duplica su cromatina, su material genético. En la etapa G2 es una etapa donde ya se va a preparar para la división. Y también está pues la otra etapa, ya después de la interfase viene la división. Y esta etapa de división comprende dos etapas a su vez: la cariocinesis o división del núcleo y la citocinesis, división de la célula. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta parte? Va a haber mitosis astral, mitosis anastral, ¿no? En la mitosis o la cariocinesis animal se le conoce como astral porque se forma como un astro, como un sol, y en la vegetal no. La citocinesis se le forma para dividirse el cuerpo intermedio de Fleming y en la célula vegetal en el plasmoplasma. Y la mitosis es una etapa en la cual la célula se va a partir por la mitad, se va a dividir, ¿no? Se origina de una célula, se originan dos células. Vamos a ir. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia en la que tienen lugar pues mitosis y meiosis, ¿no? La mitosis tiene lugar, ocurre en todas las células del cuerpo, la meiosis en solo células reproductivas. El número de células por mitosis al final de la mitosis es 2 y al final de la meiosis son 4. Número de cromosomas diploides, 2N, acá también diploides al inicio,
Y el número de cromosomas hijas en mitosis también es 2N, pero en meiosis es N. La función de la mitosis es crecimiento, renovación, mantenimiento de la vida, y la meiosis, su función es aumento de la variabilidad genética y continuidad de la especie. En la mitosis hay una división y en la meiosis hay dos. Recombinación genética en mitosis no hay y en meiosis sí. Muy bien, vamos a ver acá diferencias. Hay una célula diploide, al final tenemos dos células diploides. En meiosis una célula diploide y al final 4 células haploides. La mitosis tiene fases, la primera es la profase, ocurre una serie de eventos. Por ejemplo, se condensa la cromatina, se duplican se desorganiza la carioteca, se desorganiza el nucleolo, los centriolos viajan hacia los polos, se da la formación del uso cromático. En la prometafase, el uso cromático se une con los cromosomas mediante los cinetócoros. En la metafase, los cromosomas se disponen en el medio, formando la famosa placa ecuatorial. En la anafase, esto se abre, se rompe, ocurre la disjunción y se ven las cromátides hermanas que están viajando a cada uno de los. La telofase es lo contrario de la profase. Acá se reorganiza la carioteca, se reorganiza el nucleolo, desaparece el uso acromático, los cromosomas o las cromátides se descondensan para formar cromátidos. Y esta es una etapa de la citocinesis, que hay un anillo contráctil que va a generar pues el surco de segmentación y la célula va a poder dividirse. Pasamos a lo que es meiosis. Ya hablamos de la mitosis, hay dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Uno es división reduccional, el otro es división ecuacional. Cada uno tiene sus etapas. Por ejemplo, la meiosis 1 tiene profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Muy bien, y la meiosis 2 tiene profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Vamos a ver un video antes de poder continuar con esto. Esto corresponde al ciclo celular. Entonces, vamos a ver. Consideremos la siguiente situación. El padre, conjuntamente con la madre, aportan material celular genético para formar un hijo. La madre proporciona 23 cromosomas en su óvulo, mientras que el padre proporciona 23 cromosomas también. La unión del padre más la madre, es decir, la unión entre el espermatozoide y el óvulo, generan una célula fecundada con 46 cromosomas, es decir, los del padre más los de la madre. Esta nueva célula fecundada se conoce como cigoto. Ahora bien, ¿cómo de esta célula se puede generar un ser humano adulto? Allí es donde interviene el ciclo celular. Es decir, a través del proceso de replicación celular, esta célula fecundada se va a dividir en dos nuevas células. Es decir, se da la división celular de manera continua. Estas nuevas células son llamadas células hijas. Y la primera célula es llamada célula madre. Sin embargo, las primeras células que se van generando también son conocidas como células madres. Es importante destacar que la información genética, es decir, el ADN original, se replica en el resto de las células hijas, es decir, la información del ADN se mantiene en todas y cada una de las células en las que se divide. Posteriormente, esta división celular va a formar el embrión, luego al bebé, y el bebé nacerá y se transformará en un adulto. Ahora veamos en detalle cómo ocurre esta división celular. Para ello, fijemos nuestra atención en la siguiente imagen. Observamos que la imagen representa al ciclo celular. Este ciclo está dividido en dos etapas, a saber, la interfase, destacada en amarillo, y la mitosis, destacada en azul. La etapa que representa la interfase cubre aproximadamente
un 95% que tarda el ciclo celular. Esta etapa de la interfase se divide a su vez en 3 fases, a saber, una fase que vamos a llamar G1, otra fase que vamos a llamar S y esta fase que la vamos a llamar G2. Veamos el significado de cada una de estas 3 divisiones. La etapa G1 es responsable del crecimiento de la célula, mientras que la etapa S es la responsable de duplicar el material genético, es decir, se duplica el ADN. De la siguiente manera, recordemos que en esta célula que aumentó de tamaño hay 46 cromosomas. 1, 2, 3, 4, 5 y así seguimos contando hasta 46 cromosomas originales. Lo que sucede es que cada uno de los cromosomas se duplica, es decir, se copia otro cromosoma, se copia otro cromosoma, se copia otro cromosoma, se copia otro cromosoma, se copia otro cromosoma y así de manera continua se van copiando cada uno de los cromosomas. Los cromosomas individuales, es decir, este cromosoma y la copia del mismo, es conocido como cromátidas. Cromátidas, que no es más que el cromosoma duplicado, es decir, se da la replicación del ADN. Por último, durante la etapa G2, la célula se prepara para dividirse. Para esto, se produce una síntesis de proteínas. La división propiamente dicha sucederá en la etapa final del ciclo, cuyo nombre es la mitosis. La mitosis es un proceso que consta de varias etapas, por lo que lo veremos en detalle en el próximo video. Bien chicos, luego de observar el video, pues nos ha dado un panorama más amplio respecto al ciclo celular. Entonces, vamos a continuar con meiosis. Recordemos pues que hay 2 tipos, meiosis 1, meiosis 2, y acá al medio hay una etapa de descanso llamada intercinesis. La meiosis 1 es muy importante porque acá hay procesos, pues es un proceso reduccional porque tiene a su vez procesos como la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y a su vez en la profase 1 hay 5 etapas que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Recordemos que la etapa más importante de todo, de la meiosis, de todas las meiosis 1 y 2, es la parte de donde ocurre en profase 1 la etapa denominada paquinema o paquiteno. Porque aquí aquí ocurre el crossing over llamado también recombinación genética, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos variabilidad genética, no somos iguales, nuestro ADN es diferente. Muy bien, entonces paquinema o paquiteno es la etapa más importante, se encuentra dentro de profase 1 y profase 1 se encuentra dentro de meiosis 1. Muy bien. Esa parte también lo hablamos muy ampliamente y luego como parte de la meiosis está la gametogénesis que empieza con la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis, recordemos que es el proceso por el cual se desarrollan los espermatozoides. Y como esta es una célula sexual, va a ocurrir meiosis 1, meiosis 2. Recordemos que ocurre esto, al inicio no es espermatozoide, es espermatogonia, una célula somática con 2 N de carga genética, es diploide, tiene 46 cromosomas. Luego va a haber un proceso de crecimiento y maduración en el cual se va a transformar en un espermatocito primario. El espermatocito primario ya también sigue teniendo carga genética 2N, va a entrar a meiosis 1 donde las cargas se reducen, entra a meiosis 2, las cargas se siguen reduciendo y va a pasar por un proceso de diferenciación donde se van a convertir en espermatozoides. De una espermatogonia se obtienen 4 espermatozoides. Muy bien. Vamos a pasar a la etapa de la ovogénesis. Y aquí en la etapa de la ovogénesis, la proliferación ocurre en la etapa fetal, con tal de que la niña nace con ovocitos primarios. Ya en la etapa de la pubertad, estos ovocitos entran a la meiosis y van a dividirse, ¿no? Solo que el ovocito secundario de un ovocito primario, uno se transforma en cuerpo polar y solamente uno queda como ovocito secundario.
Estos a su vez se dividen, el cuerpo polar se divide en otros dos cuerpos polares y este ovocito secundario se divide en un cuerpo polar y en un óvulo. Es por eso que de una sola ovogonia se obtiene un óvulo. Entonces, bien chicos, eso es el repaso por el día de hoy. Y pues no vamos a dejar tarea alguna porque es nuestra última clase y nos vamos a despedir en el momento de la interacción. No se olviden conectarse a la 1:55. Entonces, a esa hora nos vemos chicos, cuídense mucho. Bye, bye.